En este video exploraremos 10 prácticas, creencias y miedos que alguna vez fueron comunes o incluso respetados, pero que hoy en día se consideran absurdos, impensables o incluso ridículos. Cada uno de estos temas nos recuerda lo mucho que ha cambiado nuestra percepción del mundo a lo largo del tiempo y cómo las creencias firmemente arraigadas en el pasado pueden parecer casi increíbles para las generaciones actuales. Curar enfermedades con sanguijuelas. En la actualidad, cuando enfermamos, buscamos rápidamente la ayuda de la medicina moderna, antibióticos, cirugías, tratamientos especializados. Sin embargo, si retrocedemos en el tiempo hasta la Edad Media, nos encontraríamos con una práctica médica que hoy parece más un acto de tortura que un tratamiento curativo: el uso de sanguijuelas. Durante siglos, se creyó que muchas enfermedades eran causadas por un desequilibrio en los humores del cuerpo, que incluían la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. La teoría de los humores dominaba la medicina y, según esta creencia, la mejor manera de restaurar el equilibrio era eliminar el exceso de sangre mala. Aquí es donde entraban en juego las sanguijuelas. En una típica consulta médica de la época, un médico podría aplicar sanguijuelas en varias partes del cuerpo del paciente para drenar la sangre. La visión de estas criaturas chupando sangre era, en ese entonces, un signo de que el tratamiento estaba funcionando. De hecho, las sanguijuelas eran tan populares que se cultivaban en masa y su uso no era exclusivo de la gente común. Incluso reyes y nobles recurrían a ellas. Hoy en día, la medicina ha avanzado tanto que la idea de utilizar sanguijuelas para curar enfermedades parece absurda. Sin embargo, es interesante notar que en ciertos casos muy específicos, como en la microcirugía reconstructiva, las sanguijuelas todavía se utilizan para promover la circulación sanguínea en áreas donde las venas han sido dañadas. Este contraste entre la antigua y la moderna medicina no solo subraya lo mucho que hemos aprendido, sino también cómo las prácticas que alguna vez fueron consideradas vanguardistas ahora son vistas como extrañas y arcaicas. El miedo al tren de vapor. El desarrollo de los trenes de vapor en el siglo XIX representó un avance tecnológico monumental que cambió el mundo. Sin embargo, no todo el mundo estaba preparado para aceptar esta nueva forma de transporte. De hecho, muchas personas creían que viajar a velocidades de 30 o 40 kilómetros por hora podría ser mortal. Algunas de las creencias más comunes sostenían que la velocidad podría hacer que el aire fuera succionado de los pulmones, causando asfixia. Otros pensaban que el cuerpo humano no estaba diseñado para moverse tan rápido y que esto podría provocar deformaciones físicas, incluso la muerte. Los médicos de la época llegaron a advertir sobre los efectos negativos de la alta velocidad en la salud, alimentando el miedo al tren de vapor. En ciertos casos, hubo informes de pasajeros que se desmayaban o se sentían mareados durante sus primeros viajes en tren, lo que reforzaba la creencia de que los trenes podían ser peligrosos para la salud. Incluso hubo quienes afirmaban que las vacas cercanas a las vías del tren dejaban de producir leche debido al ruido y la vibración de las locomotoras y que las cosechas se marchitarían por la pérdida de aire. Hoy en día, viajar en tren es una de las formas más seguras y eficientes de transporte, especialmente con la existencia de trenes de alta velocidad como los que encontramos en Japón, Francia y otros países. Estos trenes superan los 300 kilómetros por hora sin causar daño alguno a sus pasajeros. La idea de que viajar a 30 kilómetros por hora podría ser mortal es ahora simplemente risible. Este miedo irracional al tren de vapor subraya cómo los avances tecnológicos a menudo generan resistencia y temor debido a la falta de comprensión o por romper con las normas establecidas. A medida que la humanidad sigue innovando, nuevas tecnologías inevitablemente suscitan temores similares. Sin embargo, la historia del tren de vapor nos recuerda que lo que una vez se percibió como peligroso puede con el tiempo convertirse en una parte integral de la vida diaria. El cambio climático fue tratado con burla en los medios de comunicación y en el discurso público, donde se utilizaba como material para chistes o se describía como una teoría conspirativa. Este enfoque minimizaba la urgencia del problema y retrasaba la implementación de políticas necesarias para abordar la crisis climática. Hoy en día, el cambio climático es ampliamente reconocido como una de las amenazas más graves que enfrenta la humanidad. Los efectos del cambio climático, como el aumento del nivel del mar, las olas de calor extremas, los incendios forestales y las tormentas
tormentas más intensas son ya evidentes en todo el mundo. La ciencia climática ha demostrado de manera concluyente que la actividad humana es el principal motor de estos cambios, y la comunidad internacional está comenzando a tomar medidas, aunque de manera desigual, para mitigar sus impactos. El hecho de que el cambio climático alguna vez se considerara una broma, mientras reflexionamos sobre estos miedos del pasado, también debemos considerar los desafíos que enfrentamos hoy. ¿Qué ideas o tecnologías actuales nos parecen extrañas o amenazantes? ¿Cómo podemos aprender de la historia para abordar estos temores de manera constructiva y avanzar hacia un futuro mejor? La historia nos enseña que el miedo y la incertidumbre son parte del proceso de cambio, pero también nos muestra que con el tiempo, la comprensión y la aceptación pueden prevalecer, llevando hacia nuevas y emocionantes fronteras. Los sacrificios humanos para apaciguar a los dioses. Los sacrificios humanos son una de las prácticas más impactantes y controvertidas que encontramos en la historia de la humanidad. En civilizaciones antiguas como la azteca, la maya e incluso en algunas culturas del cercano oriente, el sacrificio humano era visto como un acto sagrado, necesario para mantener el favor de los dioses y garantizar la prosperidad de la comunidad. En la cultura azteca, por ejemplo, se creía que los dioses necesitaban la energía vital contenida en la sangre humana para mantener el universo en equilibrio. El sacrificio de prisioneros de guerra o de personas seleccionadas específicamente para este propósito era una forma de devolver a los dioses lo que ellos habían dado a la humanidad. Estos rituales eran realizados en lugares prominentes, como en la cima de las pirámides, ante la vista de toda la comunidad, lo que subrayaba su importancia espiritual y social. En otras culturas, los sacrificios humanos se realizaban para asegurar buenas cosechas, victorias militares o incluso para calmar desastres naturales. El acto de sacrificar a un ser humano era, en esencia, una transacción con lo divino, en la que la vida de una persona era ofrecida a cambio del bienestar del grupo. Desde la historia europea, bañarse regularmente era visto con gran sospecha y en muchos casos se evitaba por completo. Contrario a lo que podríamos pensar hoy, la higiene personal no era una prioridad. De hecho, muchos creían que el agua abría los poros del cuerpo, lo que permitía que las enfermedades ingresaran más fácilmente. Esta creencia se hizo particularmente fuerte durante las epidemias, como la peste negra, cuando bañarse se consideraba un riesgo. En lugar de eso, la gente usaba perfumes y polvos para enmascarar los olores corporales. Las clases altas vestían varias capas de ropa, y cambiarse de ropa con frecuencia se consideraba suficiente para mantenerse limpio. Los baños públicos, que habían sido comunes en épocas anteriores, como en el Imperio Romano, también fueron cayendo en desuso debido a su asociación con el libertinaje y las enfermedades. El miedo al agua y la desconfianza hacia la limpieza llegaron al punto en que algunas personas se bañaban solo una vez al año, o en ocasiones especiales como el matrimonio. Hoy en día, la higiene personal es una parte fundamental de nuestra vida cotidiana. Nos bañamos regularmente, y la falta de higiene no solo se considera insalubre, sino también socialmente inaceptable. Con el avance de la ciencia, entendemos que la limpieza es crucial para prevenir enfermedades, y las campañas de salud pública en todo el mundo promueven el lavado de manos y la higiene corporal como medidas esenciales para evitar la propagación de infecciones. El tabú de bañarse en épocas pasadas refleja no solo la falta de comprensión científica, sino también cómo las creencias culturales y los temores pueden influir en las prácticas cotidianas. A medida que la sociedad avanzaba, estos tabúes fueron siendo desafiados y eventualmente abandonados, dando paso a los estándares modernos de limpieza y salud. A medida que la fotografía se hizo más común, surgieron también otros temores. Algunos pensaban que las cámaras podían propagar enfermedades o que la exposición a los productos químicos utilizados en el proceso fotográfico podía ser peligrosa. La fotografía también fue vista con sospecha por su capacidad para documentar la realidad de manera precisa, lo que planteaba preocupaciones sobre su uso en espionaje o vigilancia. La fotografía es una parte omnipresente de la vida cotidiana. Tomamos fotos constantemente con nuestros teléfonos, compartimos imágenes en las redes sociales y utilizamos la fotografía para documentar prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas. La idea de que una cámara pueda robar el alma o causar daño parece absurda en el contexto moderno, pero refleja cómo las nuevas tecnologías a menudo generan temores y desconfianza antes de ser aceptadas. El miedo a la fotografía también nos recuerda que la relación entre la tecnología y la cultura es compleja. Una de las invenciones más revolucionarias del siglo XIX, recibido con escepticismo y miedo cuando Alexander Graham Bell lo presentó al mundo. Muchas personas temían al teléfono, creyendo que la voz humana no debía viajar a través de cables y que el aparato era una amenaza a la privacidad y a las normas sociales. Algunos creían que el teléfono podía ser utilizado por fuerzas malignas para espiar o interferir en las vidas de las personas. La idea de que alguien pudiera escuchar una conversación desde otro lugar a través de un dispositivo desconocido
desconocido, se pensaba que las conversaciones telefónicas carecían de la calidez y el contexto que ofrece la comunicación cara a cara, lo que podría erosionar las relaciones humanas. El teléfono fue visto como una intrusión. Algunos lo consideraban innecesario, ya que podría atraer rayos durante las tormentas. Los rumores y las supersticiones sobre el teléfono se extendieron rápidamente, alimentando un rechazo generalizado hacia esta nueva tecnología. El teléfono es una herramienta indispensable en la vida diaria, y su evolución hacia los teléfonos móviles ha transformado completamente la comunicación. El miedo al cambio climático. La preocupación por el cambio climático y sus posibles consecuencias no solo fue ignorada, sino que a menudo se consideraba una broma o una exageración. A medida que los científicos comenzaron a advertir sobre el impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero, muchos gobiernos y sectores industriales desestimaron estas preocupaciones, argumentando que el cambio climático era una ficción, un problema lejano que no requería acción inmediata. Mientras algunos científicos sonaban la alarma sobre el calentamiento global, la respuesta pública y política fue a menudo la negación. Las campañas de desinformación, financiadas en gran parte por industrias interesadas en mantener el status quo, contribuyeron a sembrar dudas sobre la ciencia del clima. A pesar de las crecientes evidencias, incluyendo cambios en los patrones climáticos y un aumento en las temperaturas globales, la narrativa dominante seguía siendo que el cambio climático no era un tema serio.